bucevistas, continuamos con la segunda parte de nuestro documental. Bueno, entonces la exploración, producción y transporte forma parte de nuestra ponencia. En el futuro de los siglos XXI al XXIII se dice que Venezuela tendrá petróleo por unos 300 años, de acuerdo a lo que tenemos en el subsuelo de reserva. Se habla de 360.000 millones de barriles de petróleo, que al ritmo de consumo actual podrían satisfacer la demanda por unos 300 años. En el futuro, los recursos de hidrocarburos como principal base de sustentación del desarrollo nacional van a mantenerse en cuanto Venezuela siga teniendo una vocación energética de primer orden para convertirse en una potencia petrolera. El modelo extractivo exportador deberá cambiar hacia un modelo de desarrollo de las actividades petroleras en el país. Diversificarse, pues, refinar y hacer derivados del petróleo. Mantenernos como proveedor confiable que garantice un natural incremento progresivo de exportación y cubrir la demanda de combustibles alternos, derivados del gas y lo que aquí es la Orimulsión, que es en realidad el petróleo de la faja petrolífera. Orimulsión era una patente venezolana de Intebet que establecía que el petróleo podía competir con el carbón, el petróleo pesado de la Orimulsión, pero después cuando llega la revolución dicen que eso es petróleo y que tiene que llevarse a la cesta OPEP y que debía cambiársele el nombre, abandonarse la idea de la Orimulsión para comerciar simplemente petróleo pesado. Ya ni siquiera bitumen, petróleo. Cosas interesantes de la jerga técnica del petróleo. El origen de los hidrocarburos, bueno, todo lo que tiene que ver en las cadenas hidrocarbonadas, es decir, con unas moléculas que mantienen partículas de carbono, de hidrógeno y de oxígeno, hacen del petróleo un elemento muy flexible. Como dice aquí, las cadenas carbonadas con carbono más hidrógeno, presión y temperatura, más otros agentes externos, lenta transformación, yacimientos naturales con formación geológica combinados con oxígeno, constituyen la fuente principal de energía de la civilización actual. Es decir, todo lo que tú mantienes aquí de gases, resinas, combustibles, polímeros, lubricantes, todo lo que puedes obtener del petróleo es realmente asombroso, ¿no? Entonces, bueno, gasolinas, naftas, querosenes, gasoil, azufre, lubricantes de todo tipo, parafinas, resinas, detergentes, asfalto, dice, plástico, fertilizante, insecticida. Y hay un tipo de asfalto, por cierto, que deriva del petróleo, que no es exactamente el petróleo, ¿cómo se llama? El asfalto mineral que se saca de los yacimientos así naturales como el caso del oriente venezolano. Un hidrocarburo que está más bien parecido al carbón y similar. La adición natural de otros elementos y los procesos industriales de los hidrocarburos generan diferentes productos de diverso cotidiano uso. Bueno, ahí vamos a ver que prácticamente nada que nos rodee está exento de pertenecer al petróleo. Los grandes negocios, miren, vamos a hablar de la parte de la que tiene que ver de la exploración. Todo lo que tiene que ver con los conocimientos de geología, química, mecánica, geofísica, etcétera, para poder ubicar un yacimiento petrolero. Vean que esto es una imagen en 3D con un ultrasonido. Estos son inversiones y bueno, tienen un alto margen de pérdida. La forma de la extracción de petróleo es otro negocio. Ya después cuando tú bombeas eso del fondo de la tierra, en algunas veces sale de manera natural, con flujo natural como dice aquí en la imagen. Otras veces tienes que utilizar inyección de gas para obligarlo a salir. Otras veces lo haces de forma mecánica con los famosos balancines, que son esas bombas como las que están en la Facultad de Ingeniería. Allá aquí en la universidad hay una muestra de este tipo de balancines que son tal vez los más emblemáticos. Entonces, por gravedad, por drenaje, como quieras verlo de alguna manera, por flujo natural, son diferentes formas de extraerlo. Y eso es un negocio grande. Todo lo que son las plataformas de explotación petrolera, de perforación y extracción, recuerden que tiene una vocación marina, tiende a estar mucho en el mar, el petróleo, los grandes yacimientos, derivado del plancton, un componente orgánico que estaba en el mar. Y estas son grandes inversiones, como dice aquí, cuyo éxito no está totalmente garantizado. Diferentes yacimientos, pues bueno, todo esto es un negocio que tiene que ver con la exploración. Después está el negocio del transporte, por tuberías o por buques. Por tuberías desde los sitios de producción hasta los lugares de procesamiento y almacenaje. Es un gran negocio. Los supertanqueros, metaneros, que son ya para gas, que lo vamos a ver más adelante cuando hablemos del gas. Buques cisternas para gasolina. Todo esto forma parte del negocio del petróleo.
Bueno, esos buques deben tener unas condiciones de seguridad, pero algunas naciones para bajar costos se arriesgan con empresas mercantes que no tienen buques con la normativa internacional de seguridad y se dan casos de desastre cuando estos buques tienen algún problema, que bueno, encallan o tienen algún accidente con la coraza no está de acuerdo a los estándares de seguridad internacional y se dan unos desastres. Famoso el caso del Exxon Valdez que se dio por allá en las costas de Galicia y que bueno destruyó buena parte de la fauna marina, y esto cada cierto tiempo es una gran amenaza a nivel mundial. Realmente lamentable todos estos derrames petroleros. PDVSA tiene buena parte de sus inversiones en un complejo de refinerías que están en todo el país. Los principales dentro de toda esa red de refinerías son el complejo Paraguaná y el complejo de Jose, pues, que tienen una refinería en Puerto La Cruz, y el complejo de Jose, que son de donde sale la mayor parte del petróleo de Venezuela hacia el exterior. Eh, en realidad, pues, este es un gran negocio. Y vean como inclusive en las Antillas Neerlandesas tenemos un par de refinerías. La refinería Isla de Curazao y Bopec en Bonaire. Es decir, que tenemos unas plantas ahí en estos países que pertenecen a las Antillas Neerlandesas. Aquí hablamos sobre la refinación del petróleo y bueno, está de más decir que es uno de los productos más caros de producir. No hay desperdicio, todo lo que se obtiene del petróleo a diferentes temperaturas. Esto es un diagrama que habla acerca de esto que está aquí, la temperatura. Cuando mantienes ciertos niveles de temperatura obtienes ciertos lubricantes, tipos de asfaltos, combustibles, aceites, y en lo último que se mantiene son esas naftas que son algunas ya más diluidas hasta llegar al gas. Casi la última fase que tenemos antes del gas es la gasolina. Por eso es que también a la inversa del gas se obtiene gasolina, como lo vamos a ver más adelante cuando hablemos del gas, está muy cerca el nivel de la gasolina y del gas. El esquema de una refinería mantiene una división de varios aspectos. Aquí es donde la parte central, casi todas las refinerías tienen más o menos la misma forma, ¿no? Los contenedores de petróleo crudo, la parte del gas que se saca, el gas asociado que viene del petróleo. Vamos a hablar de lo que es gas asociado y no asociado. El asociado es el que está en los yacimientos de petróleo, pero hay uno que es no asociado, que está aparte, que se consigue en grandes cantidades y que no está necesariamente relacionado con el petróleo. Pero en el petróleo de Venezuela es asociado. La mayor parte está en donde están las refinerías petroleras. Y bueno, una vez que se saca el gas, se mantienen unos contenedores esféricos para gases. Mantienes una cierta cantidad de agua, una cierta cantidad de gas también para calentar todo el proceso de destilación del petróleo. Las unidades de destilación y transformación catalítica química requieren también de alta temperatura, y esto normalmente se hace con gas. Luego la parte más peligrosa, que es el almacenamiento del crudo, donde si no hay unas condiciones de seguridad y de temperatura para que esto se mantenga allí, se conserve, pueden haber grandes explosiones. Y esto, sobre todo en el manejo cuando se está en aguas abajo, porque se habla de aguas arriba cuando es la parte de refinación directamente en la planta, y aguas abajo cuando es la parte ya de transporte, que está en el mar directamente, hablando de los buques. Esto es más o menos lo que está de diagrama para una refinería, una planta de refinería. Las 6 principales de todo ese montón de refinerías que vimos son estas, ¿no? Tenemos 2 en la parte occidental del país, 3 en la parte oriental, 2. Estas son las refinerías de San Roque, refinería de Puerto La Cruz. La parte central, la refinería El Palito, que está en el estado Carabobo, y a Moay y Cardón, que son el complejo de refinación de Paraguaná, que está en el occidente del país, con la refinería Islas en el gran complejo de refinadoras de Venezuela, y 7 grandes refinerías en Estados Unidos: Leyondell y Lake Charles en la parte de Nueva Orleans. En Texas tenemos la Corpus Christi, en la parte norte, allá cercano a Chicago, la Lemont, Paulsboro, y bueno, son las que están más al norte, y todas pertenecen a Sidwood, una gran empresa
estadounidense que tiene mayoría de acciones venezolanas. Hay muchas refinerías a nivel europeo también. Fíjense que en Inglaterra hay dos, en Reino Unido, ¿no? Una en Inglaterra y una en Escocia, Reino Unido dos, una en Bélgica, cuatro en Alemania, dos en Suecia. Y si metemos las de Curazao, las que hay en Estados Unidos, bueno, un total de 24 refinerías. Importantísimo en la proyección exterior de Venezuela. Poder de PDVSA. Citgo mantiene en puntos de venta al detal, es decir, en bombas de gasolina, el tercer lugar a nivel de Estados Unidos, interno en los Estados Unidos, solamente superado por la ExxonMobil y BP Amoco. Lo que es participación del mercado, es decir, en ganancias, es la cuarta empresa en Estados Unidos. Vean la importancia entonces de la Citgo en ese mercado. Si nosotros vemos aquí en el incremento de millones de barriles de petróleo, vemos también el aumento del capital de la empresa. Cuando la compró PDVSA en el año 86, estaba en 500 millones de dólares. 16 años después, hacia el año 2001, ya valía 3.500 millones de dólares. Hay que ver, lo que aumentó más de 6 veces la cantidad que pagó Venezuela por ella, y es en verdad una gran importancia este negocio. Bueno, la parte del gas vamos a hablarlo en la siguiente parte de esta presentación y continuamos.